Hola aventureros, bienvenidos al Memorial de Sachsenhausen, un lugar que guarda las cicatrices de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Construido en 1936 por el régimen nazi a las afueras de Berlín, este campo de concentración fue testigo del sufrimiento de más de 200.000 personas entre 1936 y 1945. Decenas de miles murieron aquí, víctimas del hambre, las enfermedades, los trabajos forzados y las ejecuciones sistemáticas. Hoy, este lugar no solo es un recordatorio de los horrores de la barbarie nazi, sino también un homenaje a quienes resistieron y perecieron. Acompáñenos en este recorrido respetuoso para entender lo que ocurrió y asegurarnos de que nunca se repita. Lo primero que nos encontramos en nuestra visita es la denominada Torre A. Era la entrada principal y un símbolo de control y terror. Desde allí, las SS vigilaban el campo y dirigían torturas y ejecuciones. Al cruzar la puerta, los prisioneros eran despojados de su identidad. Les quitaban sus pertenencias, los rapaban y les asignaban un número. La deshumanización comenzaba de inmediato, con palizas, trabajos forzados y castigos arbitrarios. Este era el umbral de un sistema de degradación y sufrimiento. Es muy impactante reflexionar en la frase que nos recibe, Arbeit macht frei, que en español viene a decir, el trabajo te hace libre, un lema irónico y cruel presente también en otros campos. Y es que, lejos de otorgar libertad, estos lugares sometían a los prisioneros a trabajos forzados en condiciones inhumanas, llevándolos al sufrimiento y en muchos casos incluso hasta la misma muerte. Atravesamos el patio de revista y nos dirigimos a dos de los barracones que se conservan y que han sido reconstruidos de los aproximadamente 80 que componían el campo. Esta área llegó a alojar a miles de prisioneros en condiciones extremas de hacinamiento, violencia y enfermedades. Y es que aunque cada barracón estaba diseñado para albergar a unas 150 personas, sabemos que finalmente llegaron a alojar hasta 400 o más, con todo lo que eso suponía. Por ejemplo, las literas, como podemos observar, estaban distribuidas en 3 niveles, generalmente sin colchones, en todo caso con una fina capa de paja. Debido al exceso de prisioneros que compartían las literas, esto hacía que aumentara la propagación de enfermedades y parásitos. Dormían apretujados, sin posibilidad de estirarse. En invierno, el frío era insoportable y en verano, el calor y el hedor eran asfixiantes. Por eso, las literas no eran un lugar de descanso, sino otro instrumento de tortura y degradación dentro del campo. En teoría, los prisioneros debían sentarse a estas mesas para comer, pero como podemos observar, eran insuficientes, por lo que la mayoría comía de pie o en cualquier rincón, mientras que solo los capos y algunos privilegiados podían usarlas con regularidad. Otro ejemplo de esto eran los baños, ya que eran absolutamente insuficientes para la cantidad de prisioneros. En ocasiones, cientos de personas debían compartir unas pocas decenas de grifos y letrinas, lo que hacía imposible mantener una mínima higiene. Y mucho más cuando la SS imponían tiempos tan limitados para su uso. Además, como la limpieza era casi inexistente, provocaba la rápida propagación de enfermedades como el tifus, la disentería y la sarna. Y parásitos como piojos o pulgas infestaban los barracones, empeorando aún más esta terrible situación. En noviembre de 1992, estos barracones fueron incendiados por un grupo de extremistas neonazis en un ataque con motivaciones antisemitas. Las estructuras fueron restauradas y convertidas en un espacio conmemorativo, como se puede observar hoy. En su interior también encontramos exposiciones que incluyen fotografías de prisioneros y documentos históricos, testimonios de sobrevivientes, objetos personales recuperados, información sobre la vida cotidiana y el trato inhumano al que eran sometidos. Son un recordatorio del sufrimiento de las víctimas del Holocausto y juegan un papel clave en la educación sobre los crímenes del nazismo.
Estos barracones, donde nos encontramos ahora, el 38 y el 39, formaron parte del área reservada para los prisioneros judíos dentro del campo de concentración. Eran una pequeña sección dentro de un sistema de opresión mucho más grande, y su historia refleja el trato tan terrible y cruel que sufrían bajo el régimen nazi. Y es que en 1938, tras la conocida Noche de los Cristales Rotos, una noche en la que fueron destruidas miles de sinagogas, negocios y hogares judíos, hubo asesinatos, saqueos y detenciones masivas, con unos 30.000 judíos deportados a campos de concentración, incluido Sachsenhausen. Ahora nos dirigimos a otro de los horrores de este lugar, la enfermería. Y es que lejos de ser un sitio donde recibir atención médica, fue otro de los instrumentos de tortura y exterminio utilizados por el régimen nazi. Se han hallado evidencias que en este lugar se llevaron a cabo horribles experimentos médicos con los prisioneros, muchos de los cuales murieron o quedaron con secuelas permanentes. Aunque los nazis afirmaban que estos experimentos tenían un fin científico, en realidad eran métodos encubiertos de tortura y exterminio. Heinrich Himmler fue uno de los principales responsables de estos horrores, ya que tenía un gran interés en la llamada medicina racial y la experimentación humana. Así que, como jefe de la SS y arquitecto del sistema de campos de concentración, supervisó, financió y promovió directamente estas monstruosidades. Estos crímenes médicos fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, pero muchos médicos nazis, como por ejemplo el Dr. Harry Berheim, conocido como el Doctor Muerte, lograron huir o continuaron con sus carreras en otros países. Algunos de esos crímenes eran esterilización forzosa, mutilaciones y amputaciones, inoculación de enfermedades mortales como el tifus, la fiebre amarilla o la tuberculosis, pruebas con agua contaminada y venenos, pruebas con gas venenoso como el gas mostaza, pruebas de resistencia extrema y otras muchas atrocidades en las que, por razones evidentes, no nos vamos a recrear más. Lo que sí cabe destacar es cómo todo esto refleja la clara deshumanización de los prisioneros y el desprecio absoluto por la vida humana dentro del sistema nazi. Pasamos de nuevo por el patio de revista o Appelplatz, donde los prisioneros eran obligados a formar filas 2 veces al día, de pie durante horas bajo el sol, la lluvia o el frío glacial, mientras las SS realizaban el recuento. Este espacio, hoy silencioso, resonaba entonces con órdenes y castigos brutales. Si un número no cuadraba, podían pasar horas hasta que se resolviera, a menudo con violencia. En este patio también se llevaban a cabo ejecuciones públicas, como la horca, que servía de advertencia. Hoy encontramos un monumento con una estatua y triángulos rojos, símbolo de los presos políticos, que rinde homenaje a las víctimas de todas las nacionalidades que sufrieron aquí.
Otra de las áreas del museo son las celdas de castigo. Estas eran una zona de extrema tortura y sufrimiento para los prisioneros. Se encontraban en la Zellenbau, un bloque de celdas de aislamiento ubicado cerca de la Torre A, dentro de una sección fuertemente vigilada. Estas celdas eran utilizadas para torturar, interrogar y castigar a prisioneros considerados peligrosos por los nazis. Entre los castigados se encontraban opositores políticos de alto perfil, prisioneros capturados intentando escapar, prisioneros de guerra, especialmente oficiales soviéticos, personas sometidas a interrogatorios de la Gestapo. Las condiciones dentro de estas celdas eran extremadamente inhumanas. Algunos prisioneros famosos que fueron encarcelados y ejecutados en estas celdas fueron, por ejemplo, el hijo de Stalin, quien fue capturado como prisionero de guerra y murió en Sachsenhausen en circunstancias poco claras, o George Elser, el hombre que intentó asesinar a Hitler en 1939. Hoy, esta zona forma parte del memorial y algunas de las celdas han sido preservadas con inscripciones originales de los prisioneros en las paredes, recordando el sufrimiento de quienes fueron encerrados, torturados o asesinados allí. Como su nombre indica, este era un lugar de castigo, un espacio donde las personas sufrían torturas y crueldades inimaginables. Así lo testimonian los artefactos encontrados, como estos palos que sirvieron como instrumento de violencia. Los dibujos de la época que reflejan el horror y, sobre todo, las voces de los sobrevivientes, cuyos relatos nos invitan a no olvidar nunca el dolor que aquí se vivió. Este recinto fue ideado como campo de concentración típico e ideal, así que se mandó construir a otros presos tratando de plasmar la imagen de nacionalsocialismo y someter a los prisioneros al poder de las SS. Por esta y por otras razones como su ubicación, a escasos 30 kilómetros de Berlín, este lugar fue elegido como campo modelo. Así que a pocos metros se encontraba el edificio donde operaba la inspección de los campos de concentración, desde donde se administraba el gigantesco aparato de campos con millones de prisioneros, centenares de filiales y decenas de miles de guardias. Ahora nos dirigimos a uno de los lugares más siniestros del campo, la conocida Estación Z. En este duro lugar podemos observar zonas espeluznantes como esta, la antigua fosa de fusilamiento. En este área se han dispuesto placas conmemorativas. Un gesto sencillo, pero profundamente significativo para recordar a las víctimas, para mantener viva su memoria y rendirles homenaje en medio del silencio que hoy envuelve este lugar. El nombre que cínicamente eligieron las SS para denominar el sector de exterminio de este campo fue, como decíamos, el de Estación Z,
ya que los prisioneros habían entrado al campo por la Torre A y por aquí es por donde saldrían, es decir, morirían. Obviamente, a las víctimas no se les comunicaba cuál iba a ser su destino, sino que eran engañadas para evitar que opusieran resistencia. Aquí se contemplan y descubren las ruinas de los hornos crematorios, así como los cimientos del antiguo edificio en donde se encontraba la antigua cámara de gas. Fue en este emblemático sitio donde a través del engaño fueron asesinadas sistemáticamente miles de personas. Por ejemplo, hay cifras de que entre septiembre y noviembre de 1941 más de 10.000 personas fueron asesinadas en una sola operación. En 1945, con los soviéticos cerca, los nazis intentaron ocultar sus crímenes de esta zona de exterminio, dinamitando el crematorio y la cámara de gas, quemando documentos y forzando a prisioneros a exhumar y quemar cuerpos. Evacuaron a 33.000 prisioneros en marchas de la muerte, dejando a 3.000 enfermos. Aún así, restos, ruinas y testimonios sobrevivieron, preservados hoy en el memorial de Sachsenhausen. También se ha construido un memorial para honrar a quienes perecieron y reflexionar en esta parte de la historia, que nos obliga a enfrentar la escala de la atrocidad. En el norte del antiguo campo encontramos la conocida como Zona 2, con una exposición sobre el campo especial soviético número 7. Y es que en agosto de 1945, el campo de concentración de Sachsenhausen se convirtió en un campo especial soviético. Dejó de ser un campo de trabajo para convertirse en un campo de silencio, donde el aislamiento y la monotonía desgastaban el espíritu. Al caminar por esta exposición nos enfrentamos a una verdad incómoda. El fin de la guerra no trajo justicia ni paz para todos. Las 12.000 vidas perdidas aquí entre 1945 y 1950 nos recuerdan que el sufrimiento no distingue ideologías. Aquí se honra a esas víctimas olvidadas y se nos pide que no apartemos la mirada. Sus historias, silenciadas en vida, hoy hablan a través de este espacio, recordándonos la fragilidad de la dignidad humana y la importancia de la memoria. Tres meses después de finalizar la guerra, cuando Europa se vio libre de las garras del nazismo, el servicio secreto soviético trasladó su campo especial número 7 a Sachsenhausen. En el campo se mantenían apresados a los funcionarios de bajo rango del régimen nazi, algunos perseguidos políticos y a una gran cantidad de personas que fueron detenidas arbitrariamente. El campo especial se convirtió en el más grande de la zona de ocupación soviética hasta su desmantelamiento en 1950. Durante los 5 años que se encontró en funcionamiento, pasaron por sus instalaciones unos 60.000 prisioneros, de los que más de 12.000 no lograron salir con vida. Después de los duros acontecimientos ocurridos en el campo a lo largo de los años, en 1961 comenzó su nueva labor como lugar conmemorativo.
Ahora nos dirigimos al lugar que antiguamente sirvió como la cocina del campo y que actualmente es el sitio de la exposición central del memorial. Se exponen diferentes objetos auténticos como mapas, fotografías, uniformes, elementos de tortura y testimonios que sirven para mostrar los distintos aspectos de la vida en el campo. La comida era una forma más de tortura. Los prisioneros recibían raciones mínimas de sopa aguada y pan rancio, insuficientes para sobrevivir al trabajo esclavo. El hambre mató a miles, debilitando cuerpos y espíritus. Los objetos expuestos como cartillas de racionamiento, cuencos o cucharas nos hablan de la lucha por cada migaja. El tema central de la muestra se centra en la vida real de las víctimas de Sachsenhausen y el contraste con la propaganda nazi que falseaba aquella realidad. Encontramos testimonios y relatos como el del español Pedro Martín, miembro de la resistencia francesa y exiliado republicano español, Adolf Burger, uno de los que fueron forzados a producir libras esterlinas falsas de alta calidad para desestabilizar la economía británica en la conocida Operación Bernhard, o a August Dickmann, un joven de 29 años testigo de Jehová que fue el primer objetor de conciencia asesinado por los nazis y que por su valor inspiró a otros en medio de circunstancias tan complicadas. Y es que por Sachsenhausen pasaron aproximadamente unos 200.000 prisioneros con orígenes muy diferentes, incluyendo a opositores políticos como por ejemplo socialistas, comunistas o anarquistas, judíos, gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, así como prisioneros de guerra, especialmente soviéticos y polacos, y cada grupo tenía un triángulo que distinguía a los tipos de presos. También hallamos citas de sobrevivientes que describen el hambre constante y los riesgos de trabajar en las cocinas. Por ejemplo, algunos relatan cómo escondían cáscaras de patata en la ropa para compartirlas, enfrentándose a castigos brutales si los descubrían. Ahora nos hallamos en el sótano, conocido como la antigua bodega de pelado de patatas, donde se conservan los restos de lo que fue aquel edificio. Con sus paredes desgastadas y su atmósfera sombría, de nuevo, nos conciencia de los horrores que allí se cometieron y a los que nadie puede permanecer indiferente. Los prisioneros asignados a trabajar aquí enfrentaban condiciones brutales, pero a veces tenían acceso a pequeños privilegios, como sobras de comida, lo que marcaba una diferencia en su supervivencia. Como podéis observar, se conservan pilas para lavar patatas y alguna antigua cámara de conservación de alimentos. Justo antes de cruzar la Torre A podemos visitar este lugar donde se nos explica el otro lado de la historia. Este edificio fue construido en 1936 como parte del diseño original del campo y sirvió como residencia y oficina administrativa para los comandantes. A diferencia de las estructuras dentro del campo, como las cocinas o las barracas, esta casa se mantuvo en gran parte en su estado original, lo que la convierte en un sitio clave para entender la perspectiva de los perpetradores. Una de las salas es la antigua oficina del comandante. Se conserva como estaba, con escritorio, silla y detalles de madera intactos.
También alberga una exposición permanente con un enfoque único. Explora la división del trabajo entre los miembros de la SS, desde el comandante hasta los guardias, mostrando cómo cada uno desempeña un rol específico en la maquinaria de terror. Además de fotos y otros objetos, encontramos testimonios y algunas imágenes de los juicios de Nuremberg, donde se depuraron responsabilidades sobre abusos y crímenes contra la humanidad cometidos por el Tercer Reich. Visitar Sachsenhausen no es fácil. Te enfrentas a un silencio que pesa, a paredes que susurran historias de dolor y a un pasado que te sacude el alma. Pero en medio de tanta oscuridad hay algo que brilla, la fuerza de quienes resistieron, de quienes, como August Dickmann, eligieron su conciencia aunque les costara la vida. Este lugar nos recuerda lo peor de lo que somos capaces, pero también lo mejor, la capacidad de levantarnos, de aprender, de no olvidar. Al salir de aquí, no solo llevas una lección de historia, te llevas un pedacito de esperanza, un llamado a construir un mundo donde el horror sea solo memoria y nunca más realidad. Sachsenhausen no es solo un campo, es un espejo para mirarnos y decidir quiénes queremos ser. Hasta la próxima, aventureros.